este vídeo aprenderemos cómo podemos medir la calidad de un modelo de aprendizaje supervisado. Usaremos como ejemplo el árbol de decisión que nos permite predecir si un paciente es diabético o no. Como vimos, los modelos supervisados se crean a partir de un conjunto de casos para los cuales conocemos el valor de nuestro campo objetivo. En nuestro ejemplo, sabemos si el paciente es diabético o no gracias a un diagnóstico previo de un experto y no por la predicción de nuestro modelo. El árbol de decisión formula un conjunto de reglas que nos van a permitir hacer predicciones con una cierta confianza para cada nuevo caso no diagnosticado. Cambiando los valores del formulario, introducimos las características del nuevo caso y vemos inmediatamente cómo se actualiza el valor de predicción y confianza en la barra superior. ¿Qué ocurriría si hiciéramos predicciones para algunos de los casos en los que ya conocemos el diagnóstico? De esta forma, podríamos comparar el diagnóstico real con la predicción del modelo y ver si coinciden y en qué medida. Esa es la idea en la que se basa la evaluación de un modelo. Pero cuidado, los datos que han sido usados para entrenar el modelo nunca deben formar parte del conjunto de datos usados para testearlo. Si lo fueran, la evaluación podría ser demasiado optimista. Para que un modelo sea útil al predecir, sus reglas deben adaptarse a los casos conocidos, pero también ser lo bastante generales para que las predicciones sean correctas en casos que no han sido usados en su entrenamiento. Si evaluamos un modelo con los mismos datos usados en su construcción, solo estaremos comprobando la adaptación del modelo en los casos de entrenamiento, pero no sabremos si generaliza bien a otros casos. Si tenemos suficientes datos, una forma fácil de asegurar que no usamos datos repetidos en el entrenamiento y en el test es dividir los datos iniciales en dos datasets. Para ello, usaremos el One-Click Train Test del menú de acciones del dataset. Eso generará un dataset con el 80% de los datos que usaremos para entrenar el modelo y otro con el 20% restante que se reservará para hacer predicciones con él. A partir del dataset de entrenamiento que contiene el 80% de los datos, se crea el árbol de decisión. Después, usamos la acción Batch Prediction del menú del modelo y seleccionamos el dataset que hemos guardado para testear. Como los datos que obtendremos al crear el Batch Prediction pueden incluir, además de la predicción y su confianza, cualquiera de los campos existentes en el dataset del test, nos aseguraremos de incluir el valor real del campo diabetes, para poder compararlo después con el valor predicho por el modelo, al que llamaremos diabetes predicción. Para cada uno de estos datos se genera la predicción y el resultado puede ser descargado como CSV o guardarse en un nuevo dataset. Como esperábamos, existen predicciones que coinciden con el valor real del diagnóstico y otras que no. Para mejorar el modelo y conseguir que más predicciones coincidan, podríamos cambiar alguno de sus parámetros de configuración, como por ejemplo el peso de sus instancias, y reproducir el mismo proceso para comparar las nuevas predicciones. Pero, ¿existe alguna métrica que nos permita comparar globalmente el acierto de cada uno de los modelos con distintas configuraciones? De hecho, hay más de una métrica y podemos ver las más usuales creando una evaluación. Basándose en las predicciones que vimos en la Batch Prediction, la evaluación calcula distintas funciones donde se comparan los aciertos globales con los fallos. Para los problemas de clasificación, como el de nuestro ejemplo, la métrica más usual es la exactitud o accuracy. La exactitud es la razón del total de aciertos sobre el total de predicciones, pero no siempre es la mejor manera de predecir la bondad de un modelo. Puede ocurrir que no todos los aciertos y errores sean igual de importantes. En nuestro caso, por ejemplo, nos interesa más que el modelo sepa descubrir bien qué pacientes tienen diabetes, aunque se equivoque más veces con los que no la tienen. Para saber si eso ocurre, podemos filtrar las métricas aplicadas solo a las instancias que pertenecen a la clase que nos interesa.
También puede pasar que en nuestro dataset haya muy pocas instancias que pertenezcan a la clase más interesante. Si en nuestra muestra de pacientes solo el 1% fuese diabético, un modelo que dijese que nadie es diabético tendría un 99% de exactitud, pero no sería una buena solución a nuestro problema. Con este ejemplo es fácil de ver que en general deberemos usar también otras métricas como la precisión, la exhaustividad o incluso la combinación de ambas para determinar la calidad de un modelo. Se elija la métrica que se elija, nuestro modelo debe dar mejores resultados que el modelo que predice siempre la moda o que el modelo que predice un valor al azar. Se pueden comparar los resultados de nuestro modelo con los de estos modelos de referencia usando los botones correspondientes. En resumen, todas estas métricas se basan en cálculos sobre lo que se llama la matriz de confusión, que representa en una tabla todos los aciertos y fallos de la predicción de los casos del dataset del test cuando usamos el modelo. Cada fila contiene las instancias que tienen un cierto valor en el campo diabetes y cada columna las que tienen una predicción con ese valor. Así pues, la celda situada en la primera fila de la segunda columna muestra las instancias que el modelo predice como pacientes diabéticos, a pesar de que no lo son. Marcando como clase positiva o de interés la de los pacientes que tienen diabetes, vemos que las instancias que están en la celda verde oscuro son los casos de diabéticos que el modelo predice como tal. Esos son los positivos verdaderos o true positives. También son aciertos los negativos verdaderos o true negatives, es decir, pacientes que no son diabéticos y se predicen como tal. De forma parecida, hay dos tipos de fallos: los falsos positivos, false positives, donde el modelo predice que el paciente es diabético cuando en realidad no lo es, y los falsos negativos, false negatives, donde el modelo predice que el paciente no es diabético cuando en realidad sí lo es. Los modelos construidos con distintas configuraciones tendrán distintas predicciones y, por lo tanto, diferentes matrices de confusión. Por consecuencia, sus métricas de evaluación también cambiarán. Normalmente, si conseguimos mejor precisión, perderemos en exhaustividad o viceversa. Por eso, para saber qué modelo es mejor para nuestro caso particular, deberemos analizar si el coste de un falso positivo es mayor o menor que el de un falso negativo. En el ejemplo de la diabetes, seguramente preferiremos encontrar a todos los pacientes que son diabéticos, aunque eso conlleve que algunos que no lo son sean diagnosticados erróneamente como tal. En otros casos, el coste de un error es tan alto que preferiremos la precisión a la exhaustividad. Hoy hemos visto que en el caso de los modelos de aprendizaje supervisado podemos contrastar las predicciones del modelo con los valores reales del campo objetivo. Esto nos permite calcular métricas de evaluación que nos informan de la calidad de los modelos. La métrica más conocida es la exactitud, pero dependiendo del problema puede convenir más utilizar otras como la precisión o la exhaustividad. Hay que recordar que para evaluar bien un modelo deberemos siempre separar un conjunto de datos que no podremos usar en su entrenamiento. Estos datos serán los que usaremos para testear sus predicciones. Finalmente, hemos recalcado que cada error tendrá un coste asociado y este viene determinado por el tipo de ámbito al que se aplica. Dicho coste es el que nos permite saber qué modelo es el más adecuado para resolver nuestro problema.